primavera de 1943. El Pacífico Sur ardía bajo el sol tropical, y sobre las aguas de Guadalcanal, los rugidos de motores alemanes se mezclaban con el zumbido distante de artillería antiaérea. La Luftwaffe, que hasta entonces había dejado su marca en Europa, enviaba ahora pilotos destacados a la región, en un esfuerzo por entrenar y colaborar con la Armada Imperial japonesa. Estos hombres, jóvenes, de entre 25 y 30 años, veteranos de las campañas en el este y el Mediterráneo, llegaron con la expectativa de imponer la precisión alemana en un teatro completamente distinto. Sin embargo, lo que encontraron fue un enemigo que parecía imposible de golpear y un océano que jugaba en su contra. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Los primeros informes de los ataques aéreos no tardaron en llegar a los cuarteles de operaciones. Bombas lanzadas desde altitudes seguras caían al agua sin tocar los buques enemigos, creando explosiones que apenas salpicaban la cubierta de los barcos. Hans Reichenbach, un capitán de 28 años del ala de bombardeo, registró en su diario: una vez más, las bombas fallaron su objetivo. Observé cómo un destructor estadounidense maniobraba con calma, como si anticipara cada uno de nuestros movimientos. Ninguna de nuestras cargas logró el impacto que esperábamos. La frustración era palpable entre las tripulaciones. Pilotos y artilleros pasaban horas revisando sus equipos, ajustando el calibrado de las bombas y practicando aproximaciones, solo para encontrar que los resultados no cambiaban. Cada misión fallida añadía peso a la sensación de impotencia. Mientras tanto, en las salas de planificación, los oficiales debatían sobre las causas de estos fracasos. Algunos atribuían la ineficacia a la inexperiencia de los impacientes pilotos en un entorno completamente distinto al europeo, con cielos cargados de humedad y mar traicionero. Otros señalaban fallos mecánicos en los sistemas de bombardeo, argumentando que los equipos no estaban diseñados para operar bajo las condiciones tropicales. Algunos, incluso, llegaron a susurrar la palabra suerte, reconociendo en voz baja que el azar parecía inclinarse constantemente en contra de ellos. El ambiente era de confusión. Cada día traía nuevas preguntas y pocos avances. El comandante Karl-Heinz Müller, de 31 años, escribió en un informe al alto mando: nuestros bombarderos Ju-88 y G-111 cumplen con todos los parámetros de altitud y velocidad recomendados, pero los resultados son desastrosos. Los barcos estadounidenses no sufren daños significativos. No podemos atribuirlo únicamente a nuestras tripulaciones. Hay factores que aún no comprendemos. Este tipo de declaraciones se repetían en cada cuaderno de bitácora y cada informe de vuelo, reflejando una narrativa de desesperanza y sorpresa. Pilotos condecorados y veteranos experimentados, acostumbrados a dominar los cielos europeos, se encontraban ahora en una guerra donde el control parecía escaparles de manera sistemática. En paralelo, desde la perspectiva americana, se implementaban tácticas de evasión que convertían a los buques aliados en objetivos móviles y, a menudo, ilusorios. Los oficiales estadounidenses experimentaban con señuelos flotantes, reflectores y cambios de rumbo coordinados para confundir a los bombarderos alemanes y japoneses. Documentos del Third Fighter Command revelan que los barcos patrullaban en formaciones dinámicas, ajustando constantemente su posición según la información de inteligencia. Además, los aviones de reconocimiento estadounidenses sobrevolaban las áreas de combate, transmitiendo datos en tiempo real que permitían anticipar los patrones de ataque del enemigo. Estas estrategias no solo protegían a las naves, sino que también incrementaban la frustración de los pilotos enemigos, quienes comenzaban a cuestionar su propia habilidad y la confiabilidad de su armamento. La desconfianza en el equipo se acentuaba con cada misión fallida. Pilotos como Otto Klemperer, de 27 años, pasaban horas revisando las bombas de 45 kilogramos, inspeccionando el fuselaje de los Ju-88 y simulando lanzamientos desde tierra, solo para ver los mismos resultados decepcionantes. Cada ataque,
parecía más un acto de ritual que de guerra, escribió Klemperer en su diario personal. Entre los pilotos surgió un silencio cargado de tensión. Nadie quería admitir que el enemigo pudiera estar implementando un método que ellos no comprendían. La moral comenzaba a decaer, y la sensación de impotencia se mezclaba con el temor de ser considerados incompetentes ante el alto mando. La interacción con la Armada Imperial japonesa también reveló diferencias fundamentales en doctrina y práctica. Oficiales japoneses, aunque respetuosos de la precisión alemana, se mostraban pragmáticos y adaptativos, sugiriendo cambios en la formación de vuelo y técnicas de aproximación que los alemanes consideraban poco ortodoxas. Los pilotos alemanes, acostumbrados a protocolos rígidos, inicialmente resistieron estos cambios, pero pronto comprendieron que sus métodos tradicionales eran ineficaces en el Pacífico. En varias sesiones de planificación, los japoneses presentaban informes detallados de pérdidas mínimas de sus buques frente a los ataques aéreos y analizaban posibles razones para la baja efectividad de los bombarderos alemanes. La conclusión tácita emergía de estos encuentros. La guerra en el Pacífico no era solo cuestión de habilidad individual, sino de comprender un sistema enemigo completamente distinto, uno que podía anticipar, confundir y neutralizar ataques con sorprendente eficiencia. Los combates sobre Guadalcanal en mayo y junio de 1943 ofrecieron pruebas irrefutables de esta nueva realidad. Las tripulaciones alemanas observaron cómo destructores y transportes estadounidenses maniobraban, dispersaban humo y utilizaban falsos objetivos para engañar a los bombarderos. Incluso cuando se realizaban ataques en grupo, lanzando decenas de bombas al mismo tiempo, los impactos directos eran raros y el daño mínimo. Las estadísticas recopiladas por la Luftwaffe mostraban que de 50 misiones de bombardeo sobre flotas estadounidenses, menos del 5% de las bombas alcanzaban sus objetivos de manera efectiva. Estos números, comparados con los cálculos previos de daño esperado, dejaban claro que algo más que la habilidad de los pilotos estaba en juego. El impacto psicológico de estas experiencias fue profundo. Pilotos jóvenes y veteranos por igual comenzaron a cuestionar sus estrategias y su capacidad para adaptarse a la guerra moderna. Reuniones de brigadas de vuelo se convirtieron en debates sobre la precisión y la confiabilidad de los instrumentos, pero ningún ajuste parecía resolver el problema. En secreto, algunos pilotos empezaron a sospechar la existencia de trucos americanos, tácticas deliberadas para desviar, confundir y minimizar la efectividad de los bombardeos enemigos. La idea, inicialmente ridícula para algunos, comenzó a ganar aceptación a medida que los patrones se repetían día tras día, misión tras misión. En las memorias posteriores de pilotos alemanes, como las compiladas por el National WW2 Museum y los informes del Air Force Historical Research Agency, se refleja esta frustración. Se describen encuentros en los que barcos que parecían vulnerables se alejaban de las bombas con precisión casi sobrenatural, y se mencionan las noches en las que las tripulaciones revisaban mapas, calculadoras y bombas, solo para darse cuenta de que su enemigo operaba en un nivel de anticipación y adaptación que superaba cualquier manual de guerra. La primavera de 1943 no solo trajo lluvias tropicales y cielos cargados de nubes, sino también el despertar de una verdad incómoda. Los pilotos alemanes no estaban fallando por su habilidad, sino porque el enemigo había aprendido a manipular la guerra misma. El capítulo 1 concluye con una visión panorámica de la región. Barcos estadounidenses, maniobrando en convoyes, bombarderos alemanes, regresando a sus bases con la frustración grabada en cada rostro, y oficiales, evaluando informes que cuestionaban todo lo aprendido en Europa. La sensación era inequívoca. La guerra en el Pacífico exigía más que coraje y precisión. Exigía comprender al enemigo y sus métodos, y la Luftwaffe estaba solo comenzando a comprender que sus antiguas certezas habían quedado obsoletas frente al ingenio americano. La primavera de 1943 marcó un periodo de aprendizaje abrupto y doloroso para los pilotos alemanes, desplegados en el Pacífico. Los bombarderos Heinkel J-111 y Junkers Ju-88
piezas maestras de la ingeniería alemana, fueron enviados a Guadalcanal y otras islas estratégicas para apoyar a la Armada Imperial japonesa. Cada avión estaba equipado con sistemas de bombas sofisticados, capaces de ajustarse a distintos tipos de munición y configuraciones de explosión, pero el éxito dependía de la ejecución precisa de los procedimientos estándar de lanzamiento. Los manuales de la Luftwaffe dictaban que las bombas debían soltarse desde altitudes de entre 3.000 y 5.000 metros, manteniendo velocidades constantes y aproximaciones directas hacia los objetivos marítimos, con un ángulo que asegurara la penetración óptima de la cubierta de los barcos. Sin embargo, la realidad sobre el Pacífico resultó ser mucho más compleja de lo que cualquier manual podía anticipar. Los pilotos, muchos de ellos veteranos de las campañas europeas, rápidamente se encontraron con dificultades inesperadas. La visibilidad era una constante preocupación. La humedad tropical generaba neblinas y reflejos que deformaban la percepción de la distancia y la posición del objetivo. Otto Klemperer, de 27 años, recordaba en sus memorias que el mar brillaba como un espejo bajo el sol, y a veces era imposible distinguir un barco a 4 kilómetros de distancia hasta que era demasiado tarde para corregir la trayectoria. Además, los buques estadounidenses no eran objetivos pasivos. Sus tripulaciones habían desarrollado técnicas de maniobra evasiva y formaciones que complicaban cualquier intento de ataque directo. Documentos del 30th Fighter Command muestran que, en promedio, los destructores realizaban cambios de rumbo de hasta 30 grados durante el tiempo que un bombardero podía aproximarse, lo que hacía que el cálculo de la liberación de la bomba fuera extremadamente complicado. Durante las misiones, los bombarderos enfrentaban fuego antiaéreo intenso. Las ametralladoras de los barcos y las baterías de menor calibre creaban cortinas de proyectiles que obligaban a los pilotos a maniobrar con extrema precisión. Las grabaciones de vuelo del 339 grado Escuadrón de Combate, analizadas en los debriefings de abril de 1943, indican que en una misión típica de 6 aviones, al menos 2 sufrían daños menores y, en ocasiones, impactos críticos en el fuselaje. Cada corrección en altitud o velocidad podía significar la diferencia entre una bomba cercana y una directa, pero incluso los ajustes meticulosos no garantizaban éxito. La combinación de factores ambientales, defensas enemigas y errores humanos creó un patrón recurrente. Bombas que caían cerca de los objetivos, pero nunca impactaban de manera efectiva. Los informes del 30th Fighter Command documentan que, de las 20 misiones realizadas entre mayo y junio, menos del 10% de las bombas lanzadas por G-111 y Ju-88 alcanzaron impactos significativos sobre buques aliados. En varios debriefings, pilotos expresaban su frustración. Solté la bomba desde la altitud indicada y con la velocidad exacta según el manual, pero el objetivo permaneció intacto, anotaba Hans Reichenbach, de 28 años, tras una misión fallida sobre un convoy estadounidense. Estos incidentes comenzaron a sugerir que no se trataba de un problema aislado, sino de un patrón sistemático que requería un análisis más profundo. El estudio de los registros también reveló un fenómeno inquietante. Aunque las bombas caían cerca de los barcos, los impactos de onda expansiva eran insuficientes para causar daños significativos. Esto llevó a los oficiales alemanes a investigar la interacción entre la munición y las condiciones del mar. La superficie irregular, las corrientes y la velocidad de los buques parecían absorber la energía de las explosiones antes de que pudieran dañar estructuras críticas. A pesar de los ajustes en la liberación de las bombas y la calibración de los fusibles, los resultados permanecían decepcionantes. Esta situación generó debates intensos sobre la validez de los procedimientos estándar de la Luftwaffe en un teatro marítimo, algo que ningún piloto alemán había enfrentado antes en Europa. Los pilotos comenzaron a notar patrones inusuales que sugerían que los aliados habían implementado contramedidas efectivas. Se reportaron observaciones de barcos que realizaban cambios de velocidad sincronizados y maniobras evasivas que parecían anticipar los movimientos de los bombarderos. Algunos oficiales, como Karl-Heinz Müller, de 31 años,
escribieron: existe la sensación de que nuestros enemigos conocen de antemano la aproximación de nuestros bombarderos. No es posible que la coincidencia sea tan exacta repetidamente. Estas declaraciones, recogidas en informes oficiales y memorias posteriores, reflejan la creciente percepción de que los estadounidenses habían desarrollado métodos tácticos para manipular la efectividad de los bombardeos. La interacción con las fuerzas japonesas también ofreció lecciones inesperadas. Los oficiales japoneses sugerían técnicas de aproximación alternativas, como cambios en la formación de vuelo y ataques desde ángulos menos predecibles, que diferían radicalmente de la doctrina europea. Los pilotos alemanes, inicialmente renuentes, comenzaron a adoptar algunos de estos métodos, pero los resultados seguían siendo marginalmente mejores. Esto reforzó la idea de que el problema no residía únicamente en la técnica de los bombarderos, sino en la compleja interacción entre el enemigo, el entorno y la munición. Durante los debriefings, se utilizaron fuentes primarias como los registros de combate del 339 grado Escuadrón de Combate y las notas del 13 Fighter Command para analizar cada ataque. Cada misión fallida era desglosada con minuciosidad, examinando altitudes exactas, velocidades, ángulos de aproximación y patrones de maniobra de los barcos. Los informes muestran que incluso los pilotos más experimentados no podían predecir con exactitud los resultados de un lanzamiento de bomba. Esta incertidumbre se convirtió en un factor constante de estrés, afectando la moral y la confianza en la tecnología alemana. Otro elemento importante fue la variabilidad del clima en el Pacífico. Tormentas repentinas y nubes bajas alteraban la visibilidad y la percepción de distancia, factores críticos para el lanzamiento de bombas. Los pilotos tuvieron que aprender a interpretar señales visuales sutiles y a confiar en su experiencia más que en los instrumentos, un cambio radical respecto a la disciplina rígida que habían practicado en Europa. La combinación de condiciones meteorológicas adversas, maniobras enemigas y tácticas de confusión hizo que cada misión se convirtiera en un experimento de precisión extrema, con resultados impredecibles. A finales del periodo documentado, los pilotos comenzaron a hablar en términos de anomalías tácticas, patrones que indicaban que los buques aliados podían estar aplicando métodos deliberados para reducir la efectividad de los bombardeos. Aunque estas ideas eran inicialmente especulativas, el patrón se repetía lo suficiente como para exigir atención seria de los comandantes. La sensación de que algo extraño ocurría empezó a permear todas las discusiones estratégicas, desde los cuarteles de operaciones hasta los informes al alto mando de la Luftwaffe. En conclusión, los métodos de la Luftwaffe, diseñados para la guerra europea, encontraron un teatro de combate completamente diferente en el Pacífico. Los bombarderos Heinkel J-111 y Junkers Ju-88, aunque técnicamente avanzados, se enfrentaron a un enemigo que combinaba maniobras evasivas, tácticas de confusión y conocimiento del entorno que limitaba la efectividad de los ataques aéreos. Los pilotos aprendieron rápidamente que el combate marítimo requería adaptación, innovación y un entendimiento profundo de las tácticas americanas, una lección que marcaría el resto de su experiencia en el Pacífico y definiría la percepción alemana sobre la guerra moderna en alta mar. La confusión que se apoderó de los pilotos alemanes durante la primavera y el verano de 1943 alcanzó un punto crítico a medida que las misiones de bombardeo sobre Guadalcanal y otras islas del Pacífico continuaban. Cada vuelo estaba meticulosamente planeado. Altitudes precisas, velocidades cuidadosamente calculadas, ángulos de aproximación exactos según los manuales de la Luftwaffe y bombas calibradas con la máxima precisión. Sin embargo, los resultados seguían siendo desalentadores. Pilotos veteranos, acostumbrados a la certeza de los cielos europeos, se encontraban ajustando repetidamente altitudes y velocidades, recalibrando fusibles de las bombas de 45 y 80 kilogramos, solo para ver que sus esfuerzos no se traducían en impactos efectivos. Otto Klemperer, de 27 años, registró en su diario que
Cada corrección parece un intento inútil de vencer la naturaleza misma del enemigo. Lanzamos con exactitud, pero los resultados se desvanecen en el mar. La revisión sistemática de los resultados fue aún más desconcertante. Estadísticas compiladas por el 339 grado Escuadrón de Combate mostraban que de cada 100 bombas lanzadas, menos de 10 alcanzaban algún tipo de efecto perceptible sobre los buques enemigos, y los daños críticos eran aún más raros. Las tripulaciones comenzaron a preguntarse si las fallas no eran individuales, sino estructurales, un problema que la experiencia europea no había anticipado. Los oficiales a cargo, basándose en los registros de combate y en los debriefings del 30 Fighter Command, intentaban entender la magnitud del fenómeno. Cada informe detallaba altitudes, velocidades, condiciones climáticas y patrones de maniobra de los barcos, revelando que el fracaso no era casualidad, sino un patrón consistente. A medida que el análisis se profundizaba, comenzaron a circular rumores entre las tripulaciones sobre los llamados trucos americanos. Los pilotos reportaban fenómenos extraños, barcos que parecían resistir explosiones que deberían haberlos hundido, maniobras evasivas que parecían anticipar cada ataque, y señuelos colocados sobre la superficie del mar que desviaban la atención de los bombarderos. La palabra trucos se volvió un susurro recurrente en las cabinas y cuadernos de bitácora, mezclando incredulidad con creciente respeto hacia las capacidades del enemigo. Hans Reichenbach, de 28 años, anotó: «No puedo creer que un hombre pueda maniobrar tan perfectamente. Hay algo en estos barcos que nos desconcierta, algo que va más allá de la habilidad de nuestra tripulación». Entrevistas posteriores a oficiales alemanes, recopiladas por la Allied Translator and Interpreter Section entre 1945 y 1946, reforzaron esta percepción. Pilotos como Karl-Heinz Müller, de 31 años, describieron una sensación de impotencia que iba más allá de la frustración profesional. Nos enfrentábamos a un enemigo que parecía anticipar nuestros movimientos. No era solo habilidad. Era como si cada maniobra nuestra estuviera prevista y neutralizada antes de ejecutarla. Estas declaraciones subrayan el impacto psicológico que la guerra en el Pacífico tuvo sobre los pilotos alemanes, acostumbrados a la certeza de las misiones europeas y ahora enfrentados a un teatro en el que la precisión y la experiencia parecían insuficientes. El concepto de defensa pasiva estadounidense comenzó a tomar forma como una explicación plausible. Los barcos aliados no solo dependían de artillería y maniobras, sino que aplicaban métodos de ocultamiento y camuflaje que dificultaban la detección visual y de radar. Se empleaban contramedidas físicas, como redes y señuelos que imitaban la forma y el tamaño de naves, y contramedidas psicológicas, diseñadas para inducir errores de juicio en los pilotos enemigos. Los informes de los debriefings mostraban que incluso cuando un bombardero parecía tener un blanco claro, factores sutiles como reflejos del sol, olas altas o humo estratégico desviaban las bombas de sus objetivos. La combinación de estas técnicas creaba un escenario donde los errores del piloto se amplificaban y la sensación de que el enemigo controlaba el combate se intensificaba. La acumulación de misiones fallidas comenzó a afectar la moral y la autoconfianza de los pilotos. Otto Klemperer describió la frustración en términos casi existenciales. Es como luchar contra un enemigo que no está hecho de carne y hueso, sino de sombras y reflejos. Sabemos dónde debería estar la bomba, pero cuando explota, el barco sigue, indemne. Esta percepción de impotencia generó debates entre oficiales sobre la efectividad de los procedimientos alemanes y la necesidad de innovación. Algunos sugirieron cambios radicales en altitud de lanzamiento y patrones de aproximación, mientras otros proponían colaboraciones más estrechas con oficiales japoneses para aprender tácticas locales. El análisis también incluyó la revisión de registros japoneses, como diarios de la 4ª Fuerza Aérea y reportes internos del alto mando japonés que documentaban la eficiencia de la defensa marítima y la sorprendente resiliencia de los barcos frente a ataques de la Luftwaffe. Estas fuentes confirmaban que la combinación de maniobras coordinadas, camuflaje y señuelos
no era anecdótica, sino una estrategia deliberada que los estadounidenses habían desarrollado para contrarrestar la amenaza aérea. Para los pilotos alemanes, esto significaba que cada fracaso no era un simple accidente, sino el resultado de una estrategia enemiga cuidadosamente ejecutada. Los pilotos comenzaron a percibir un patrón. No importaba cuán preciso fuera el lanzamiento, los barcos estadounidenses parecían anticipar cada movimiento. Esta sensación llevó a un análisis más profundo de la guerra en el Pacífico y a la comprensión de que el conflicto requería más que habilidades de vuelo y cálculos matemáticos. Requería adaptabilidad, intuición y un reconocimiento del enemigo como un sistema dinámico. Los oficiales alemanes comenzaron a documentar cada anomalía, registrando cambios de rumbo, velocidad de los barcos, disposición de los convoyes y efectos de las contramedidas, en un intento de comprender la lógica detrás de la aparente invulnerabilidad estadounidense. A medida que los meses avanzaban, los informes de pilotos se convirtieron en crónicas de confusión y aprendizaje. Se hablaba abiertamente de los trucos americanos, se compartían experiencias sobre ataques fallidos y se elaboraban hipótesis sobre la efectividad del camuflaje y los señuelos. Las memorias posteriores reflejan la mezcla de admiración y frustración. Los pilotos alemanes reconocían que se enfrentaban a un enemigo extremadamente competente y adaptable, cuya defensa pasiva desafiaba la lógica de los ataques tradicionales de la Luftwaffe. La conclusión de este periodo fue clara. Los métodos alemanes, aunque técnicamente avanzados y precisos, eran insuficientes en un teatro de operaciones, donde la defensa pasiva y la anticipación enemiga dictaban la efectividad de los ataques. Cada misión fallida no solo revelaba la superioridad táctica estadounidense en el uso de camuflaje, señuelos y maniobras, sino también la necesidad de una revisión completa de la estrategia de bombardeo alemán. Los pilotos regresaban a base con la comprensión de que la guerra en el Pacífico no se libraba únicamente con bombas y aviones, sino con ingenio, adaptabilidad y un profundo entendimiento del enemigo. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La narrativa sobre la confusión y el análisis de los pilotos alemanes establece un puente hacia la comprensión de que el éxito o fracaso en el Pacífico dependía tanto de la habilidad individual como de la capacidad de interpretar, adaptarse a un enemigo que no solo defendía, sino que manipulaba activamente cada ataque con precisión calculada. Este reconocimiento sería crucial en los capítulos siguientes, donde la Luftwaffe y sus aliados continuarían enfrentando los desafíos de un enemigo que transformaba cada acción alemana en un juego de anticipación y evasión, dejando en evidencia la complejidad de la guerra moderna en el Pacífico. La primavera de 1943 continuaba marcando un ritmo intenso de operaciones en el Pacífico, y los pilotos alemanes comenzaron a acercarse más de cerca a los misterios que habían estado desafiando su habilidad y entrenamiento. Durante una serie de misiones sobre Guadalcanal y Nueva Guinea, observaciones detalladas revelaron patrones inusuales. Barcos que parecían duplicarse ante la vista, redes de camuflaje que distorsionaban la percepción de tamaño y distancia, y cambios de rumbo coordinados entre naves que convertían cada ataque en un ejercicio de predicción imposible. Otto Klemperer, de 27 años, relató en su diario que a veces creíamos tener un blanco firme, pero al acercarnos, la silueta se desdoblaba, y lo que parecía un acorazado era solo un señuelo flotante. Estas experiencias, repetidas por numerosos pilotos, comenzaron a formar una imagen consistente. No era solo que los ataques fallaban, sino que el enemigo estaba manipulando activamente la percepción del observador. El análisis de estas tácticas estadounidenses mostró una sofisticación inesperada. Los buques utilizaban señuelos flotantes, plataformas que imitaban la forma y dimensiones de barcos reales, a menudo situadas estratégicamente para confundir los patrones de liberación de bombas. Cables y reflectores se empleaban para crear destellos que alteraban la visión del piloto a distintas horas del día, mientras que medidas rudimentarias de radar
aunque limitadas comparadas con los estándares europeos, proporcionaban alertas tempranas que permitían maniobras evasivas coordinadas. Cada técnica por sí sola podía parecer menor, pero combinadas, transformaban un ataque bien planeado en un desafío casi imposible de ejecutar con precisión. Hans Reichenbach, de 28 años, describió la sensación de impotencia. Cada maniobra nuestra parecía anticipada. La defensa no era solo física, sino mental. Nos hacían creer que veíamos un objetivo cuando en realidad apuntábamos a un espejismo. Registros históricos, incluyendo el US Strategic Bombing Survey y los Essex Beating Survey, debriefings del Trade Fighter Command, detallan operaciones específicas que ilustran estas tácticas. En una misión sobre Guadalcanal a mediados de mayo de 1943, un grupo de 6 Heinkel J-111 intentó atacar un convoy de destructores y cargueros. Las bombas, lanzadas desde altitudes de 4.000 metros y velocidades de 280 km por hora, impactaron consistentemente fuera del rango efectivo. Los debriefings posteriores revelaron que algunos barcos habían realizado cambios de rumbo de hasta 40 grados, mientras que señuelos y redes de camuflaje habían desviado bombas adicionales. El resultado fue que, de 24 bombas lanzadas, solo una causó daño menor, y ningún buque sufrió impactos críticos. Las tácticas estadounidenses no se limitaban a la evasión. La coordinación entre distintos tipos de barcos y unidades permitía movimientos sincronizados que confundían la percepción de los pilotos enemigos. Destructores, ligeros y transportes más grandes se alternaban para formar patrones cambiantes, y las luces reflejadas sobre la superficie del agua creaban ilusiones ópticas que engañaban incluso a pilotos experimentados. Los documentos del 339 grado Escuadrón de Combate indican que en varios ataques, los pilotos creían haber seguido los procedimientos correctos, y aún así fallaban repetidamente, lo que alimentaba rumores de un truco americano deliberado y sofisticado. El impacto psicológico en los pilotos alemanes fue inmediato y profundo. La sensación de impotencia frente a un enemigo que no solo evadía, sino que activamente manipulaba su percepción, socavó la confianza y generó tensión en la cabina. Las memorias de Karl-Heinz Müller, de 31 años, describen noches enteras revisando mapas y registros, tratando de encontrar una lógica que justificara los patrones de evasión estadounidense, solo para concluir que el enemigo no estaba simplemente reaccionando. Estaba anticipando, engañando y controlando nuestro entendimiento de la batalla. Esta revelación transformó la forma en que los oficiales alemanes evaluaban sus estrategias y sus limitaciones técnicas frente al teatro del Pacífico. Las operaciones en Nueva Guinea mostraron un escenario similar, con resultados igualmente frustrantes. Los Heinkel y Junkers que atacaban puertos y convoyes fueron recibidos con combinaciones de humo, reflectores y maniobras evasivas que desviaban bombas de hasta 80 kilogramos de su objetivo previsto. Documentos japoneses capturados y testimonios aliados posteriores corroboran que la implementación sistemática de señuelos y redes no solo protegía los buques, sino que también actuaba como un entrenamiento psicológico para el enemigo, condicionando a los pilotos a dudar de cada objetivo visible. Los pilotos alemanes empezaron a notar patrones en la confusión. La repetición de errores similares indicaba que no se trataba de mala suerte, sino de un enemigo que había estudiado cuidadosamente sus procedimientos. El estudio de estas tácticas llevó a debates dentro de la Luftwaffe sobre la necesidad de adaptarse a un teatro de guerra completamente diferente del europeo. Pilotos y oficiales discutían si era posible ajustar altitudes de lanzamiento, velocidades y ángulos de aproximación para contrarrestar los efectos de señuelos y camuflaje, pero la evidencia sugería que la ventaja estadounidense residía en la integración de estas tácticas, más que en una debilidad específica de los bombarderos alemanes. En este contexto, el truco americano dejó de ser un rumor para convertirse en un concepto operativo, un recordatorio constante de que la guerra en el Pacífico exigía una comprensión estratégica más allá de la mera precisión técnica. El capítulo 4, por lo tanto, establece la base para comprender que los fracasos sistemáticos de la Luftwaffe
no fueron producto de incompetencia, sino de enfrentarse a un enemigo capaz de manipular la percepción y crear condiciones en las que incluso la planificación más meticulosa se volvía ineficaz. Cada misión que mostraba un barco intacto o un impacto mínimo reforzaba la percepción de que los estadounidenses habían desarrollado un sistema integral de defensa pasiva y engaño capaz de neutralizar la potencia de fuego europea con medios aparentemente simples, pero ejecutados con precisión estratégica. Al concluir este capítulo, queda claro que el descubrimiento del truco americano representó un cambio profundo en la guerra aérea del Pacífico. Los pilotos alemanes comprendieron que enfrentaban no solo a un enemigo habilidoso en maniobras evasivas, sino a un adversario que transformaba la propia realidad percibida del campo de batalla en un arma, manipulando luz, sombra, movimiento y percepción para proteger sus activos. Esta lección no solo influyó en la moral y estrategia de la Luftwaffe, sino que también sentó un precedente para la comprensión moderna de la guerra psicológica y la defensa pasiva, donde la percepción se convierte en el campo de batalla más crítico de todos. La primavera de 1943 avanzaba con la misma intensidad en el Pacífico, y los pilotos alemanes sentían la presión de mejorar la precisión de sus ataques ante un enemigo que parecía imposible de alcanzar. La Luftwaffe desplegaba todo su arsenal de conocimientos técnicos. Los bombarderos Heinkel J-111 y Junkers Ju-88 fueron recalibrados, sus bombas ajustadas y cada fusible revisado cuidadosamente para asegurar detonaciones en el punto exacto. Se introdujeron equipos de medición más avanzados, destinados a calcular con precisión la altitud, velocidad y ángulo de aproximación, mientras que los pilotos recibían entrenamiento intensivo en simulaciones y vuelos de práctica. Sin embargo, los resultados seguían siendo decepcionantes. A pesar de las mejoras técnicas y del esfuerzo físico y mental de las tripulaciones, las bombas parecían encontrar siempre un camino que las desviaba del blanco. Comparando la tecnología alemana con la estadounidense, la diferencia se hizo evidente. Los alemanes confiaban en métodos mecánicos y ópticos tradicionales, sistemas de corrección basados en tablas de cálculo y dispositivos de medición que funcionaban bien sobre el continente europeo, donde los patrones de viento y los blancos eran más predecibles. Los estadounidenses, por su parte, aplicaban tácticas que no dependían únicamente de la maquinaria, sino de la manipulación del entorno. Buques que cambiaban de rumbo de manera coordinada, señuelos flotantes, redes de camuflaje y reflectores que alteraban la percepción visual. Cada intento de corrección de los pilotos alemanes se encontraba con un obstáculo invisible, y pronto quedó claro que el problema no era la habilidad de la tripulación ni la tecnología de los bombarderos, sino una combinación de evasión activa y engaño estratégico del enemigo. Los pilotos documentaban con precisión sus frustraciones. Otto Klemperer, de 27 años, relató cómo tras ajustar la altitud y recalibrar fusibles de 45 kilogramos, sus bombas seguían cayendo a decenas de metros del objetivo. Es como si el océano mismo conspirara contra nosotros. Notó en su cuaderno de bitácora, describiendo la desesperación compartida por sus compañeros. Hans Reichenbach, de 28 años, describió vuelos durante los cuales los buques parecían duplicarse. Lanzamos con exactitud, y sin embargo, el blanco se mueve, se divide, y la sensación de derrota es inmediata y total. Estas narraciones muestran no solo la dificultad técnica, sino el impacto psicológico que estas operaciones tenían sobre los pilotos, quienes comenzaron a cuestionar sus propias capacidades y decisiones. El análisis de fuentes primarias aportó datos concretos que explicaban las sensaciones de impotencia. Los registros de pérdidas de la 4ª Fuerza Aérea Japonesa y de briefings del 13 Fighter Command indicaban que de cada 100 bombas lanzadas en ataques a convoyes aliados, menos de 10 producían algún daño real y solo 1 o 2 generaban efectos críticos. Los buques estadounidenses, equipados con sistemas de camuflaje y maniobras evasivas previamente estudiadas,
podían minimizar los impactos incluso frente a bombarderos altamente entrenados. Los informes reflejaban patrones consistentes. Los blancos parecían responder de manera casi predictiva a los ataques, lo que confirmaba la percepción de los pilotos de que enfrentaban un adversario extraordinariamente calculador. La desesperación se convirtió en un tema recurrente en los debates entre oficiales alemanes. Era momento de cambiar completamente de táctica, abandonar los ataques convencionales y concentrarse en la guerra aérea de apoyo, o persistir en misiones que, aunque planificadas con precisión, rara vez tenían éxito. Los oficiales de mayor rango discutían estrategias alternativas, incluyendo ataques nocturnos, bombardeo desde mayor altitud y coordinación con unidades japonesas para confundir menos a la tripulación, pero cada propuesta encontraba limitaciones técnicas y logísticas. La sensación de impotencia se agravaba, especialmente al comparar sus resultados con los informes de la eficacia estadounidense. Los pilotos también comenzaron a notar la combinación de factores que hacían tan difícil la precisión. La defensa pasiva de los aliados no consistía únicamente en maniobras evasivas. El camuflaje, el uso de señuelos y la manipulación de la percepción visual creaban un entorno donde incluso la tecnología más avanzada podía fallar. Reflectores colocados estratégicamente sobre la superficie del mar, cambios de rumbo coordinados, y el uso de humo para ocultar posiciones exactas de los barcos, transformaban cada ataque en un problema de probabilidad, más que en una cuestión de habilidad. Cada misión revelaba nuevas tácticas y ajustaba la manera en que los pilotos planeaban sus aproximaciones, aunque con resultados inconsistentes. La moral de las tripulaciones sufrió un impacto considerable. Pilotos que antes confiaban en su entrenamiento y experiencia ahora dudaban de cada decisión, temiendo que incluso el cálculo más meticuloso pudiera ser anulado por un enemigo que combinaba inteligencia, estrategia y engaño. Otto Klemperer describió cómo los pilotos pasaban horas revisando mapas y registros, buscando patrones en los movimientos enemigos, solo para descubrir que la percepción podía ser manipulada y que sus bombas, aunque precisas en teoría, no encontraban nunca su objetivo. Esta realidad transformó la concepción alemana de la guerra en el Pacífico. La habilidad individual ya no era suficiente, y la adaptabilidad y el entendimiento del enemigo se convirtieron en factores críticos. Las discusiones sobre tecnología y tácticas también reflejaban la importancia de la coordinación entre pilotos y oficiales. Las órdenes de ataque se volvieron más detalladas, con énfasis en mantener la formación y sincronizar maniobras de aproximación, pero incluso la coordinación perfecta a menudo fallaba frente a los métodos americanos de manipulación de percepción. Cada vuelo se convirtió en un experimento, un intento de medir la efectividad de nuevas calibraciones y estrategias. Mientras los pilotos documentaban cada error y ajuste, el aprendizaje era constante, pero los resultados eran lentos y frustrantes, reforzando la idea de que la guerra en el Pacífico no solo era una prueba de armas, sino de ingenio y paciencia. Finalmente, capítulo 5 muestra que la lucha por precisión no fue simplemente una cuestión de tecnología o entrenamiento, sino un enfrentamiento entre métodos alemanes de bombardeo sistemático y la sofisticada defensa pasiva de los estadounidenses. Cada intento fallido, cada bomba desviada y cada maniobra evasiva observada contribuyeron a un entendimiento más profundo. En el Pacífico, la guerra se libraba tanto en la mente como en el cielo, y la victoria dependía tanto de anticipar al enemigo como de ejecutar ataques perfectos. La lección que los pilotos alemanes aprendieron, a menudo con frustración y agotamiento, fue que la precisión no solo se medía en metros o kilogramos, sino en la capacidad de adaptarse a un adversario capaz de convertir la percepción misma en un campo de batalla. La primavera de 1943 también estuvo marcada por la recopilación y análisis de evidencia que demostraba la superioridad táctica y tecnológica estadounidense en el Pacífico. Documentos capturados de unidades japonesas, combinados con entrevistas postguerra de oficiales de la Luftwaffe y la Armada Imperial,
revelaron un patrón consistente. Los estadounidenses anticipaban ataques con un nivel de precisión casi sistemático. Los informes de inteligencia mostraban que la coordinación entre observadores, radioescuchas y agentes de información permitía la transmisión de datos casi en tiempo real sobre los movimientos de los bombarderos enemigos. Esta anticipación no solo permitía maniobras evasivas, sino que también orientaba la colocación de señuelos, humo y redes de camuflaje que alteraban la percepción visual de los pilotos alemanes, causando confusión y errores de cálculo. La documentación técnica y de producción estadounidense también mostraba una ventaja significativa. El P-38 Lightning, avión de combate bimotor desplegado ampliamente en el Pacífico, contaba con velocidad, alcance y capacidad de maniobra superiores a muchos de los bombarderos alemanes, y su armamento era efectivo tanto en combate aéreo como en apoyo a operaciones navales. Complementando esto, los buques estadounidenses incorporaban sistemas rudimentarios de radar que, aunque limitados por los estándares europeos, proporcionaban alertas tempranas críticas para la defensa y coordinación de maniobras. La artillería antiaérea, calibrada con precisión y dispuesta estratégicamente, añadía una capa adicional de protección, forzando a los bombarderos enemigos a realizar aproximaciones más arriesgadas y complicadas. La combinación de estos elementos, junto con las tácticas de engaño visual y maniobras coordinadas, creaba un entorno donde la probabilidad de éxito de cada ataque disminuía de manera drástica. Ejemplos concretos de ataques fallidos resaltan esta superioridad. Durante una misión en mayo de 1943 sobre Guadalcanal, un escuadrón de 6 Heinkel J-111 intentó bombardear un convoy de transporte compuesto por 3 destructores y 5 cargueros. Las bombas, lanzadas desde altitudes de 4.500 metros a velocidades de 280 km por hora, impactaron sistemáticamente fuera de los objetivos previstos. Mapas de impacto posteriores, incluidos en los archivos del U.S. Strategic Bombing Survey, muestran que de 24 bombas lanzadas, solo una causó daño menor, mientras que los otros buques permanecieron intactos gracias a cambios de rumbo sincronizados, redes de camuflaje y el uso de señuelos flotantes. Los pilotos alemanes describieron la sensación de impotencia, comparando la precisión requerida con disparar en la oscuridad, mientras el objetivo se movía de manera deliberada para engañar sus cálculos. Estadísticas de efectividad recopiladas por el Treche Fighter Command reforzaron la percepción de un enemigo imbatible. De cada 100 bombas lanzadas en ataques sobre convoyes aliados, menos de 10 producían algún efecto tangible, y solo 1 o 2 lograban causar daños significativos. Esta relación entre esfuerzo y resultado generaba frustración entre los pilotos, quienes percibían que la superioridad estadounidense no se basaba únicamente en la tecnología o el entrenamiento, sino en una comprensión estratégica del comportamiento enemigo y en la capacidad de manipular la percepción para minimizar pérdidas. La evidencia acumulada sugería que el éxito no dependía únicamente de la precisión del piloto, sino de la anticipación, coordinación y preparación del adversario. El impacto en la moral alemana y japonesa fue inmediato. Los pilotos, acostumbrados a la eficacia de sus métodos en el teatro europeo, se encontraron impotentes frente a un enemigo que parecía nunca perder. Karl-Heinz Müller, de 31 años, relató en sus memorias postguerra cómo la combinación de anticipación estadounidense, maniobras evasivas y tácticas de engaño creó un estado psicológico de constante tensión. Cada aproximación nos hacía sentir que estábamos adivinando en lugar de atacando. La sensación de ser siempre un paso detrás nos desgastaba más que cualquier pérdida material. Esta percepción contribuyó a la reevaluación de tácticas y a un reconocimiento, aunque a veces renuente, de la superioridad estratégica del adversario. Los documentos capturados y entrevistas posteriores revelan también cómo la combinación de inteligencia y tecnología estadounidense permitió una gestión eficiente de los recursos de combate
La planificación de ataques y defensas se basaba en informes de radio interceptados y observaciones visuales de barcos aliados, lo que permitía a los comandantes ajustar rutas, horarios y patrones de maniobra de manera casi predictiva. Los registros muestran que, incluso en situaciones de sorpresa aparente, la coordinación entre unidades de superficie y aire resultaba en ataques planificados que neutralizaban la efectividad de los bombarderos alemanes. Este enfoque sistemático y adaptativo contrastaba con los métodos alemanes, basados más en la ejecución mecánica de procedimientos que en la anticipación activa del comportamiento enemigo. La evidencia de superioridad también incluye análisis de los propios pilotos alemanes después de la guerra. Entrevistas recopiladas por la Allied Translator and Interpreter Section documentan declaraciones de oficiales que reconocieron la sofisticación estadounidense, desde el empleo de redes de camuflaje hasta la sincronización de movimientos de convoyes, y la utilización de reflejos y humo para alterar la percepción de distancia y tamaño. Cada técnica, aunque aparentemente sencilla, era parte de un sistema integrado de defensa que multiplicaba la efectividad de los recursos disponibles y reducía significativamente el impacto de los ataques enemigos. Finalmente, Capítulo 6 destaca que la superioridad americana no residía únicamente en la tecnología individual, sino en la combinación de inteligencia, anticipación y tácticas integradas. La evidencia capturada y los testimonios postguerra muestran que la defensa estadounidense estaba diseñada no solo para proteger recursos materiales, sino para desestabilizar la mente al enemigo, provocando errores, confusión y desesperación. La percepción de un enemigo que nunca pierde dejó una impresión duradera en los pilotos alemanes y japoneses, subrayando que la guerra en el Pacífico era un enfrentamiento tanto de ingenio y estrategia como de armas y municiones. La lección histórica es clara. La superioridad se construye a través de la coordinación, la previsión y la capacidad de manipular no solo la realidad física, sino también la percepción del adversario, creando una ventaja decisiva en el teatro de operaciones más vasto y complejo de la Segunda Guerra Mundial. Décadas después, en el año 1985, durante una reunión de veteranos del Pacífico en Hawái, Friedrich Bauer, de 74 años, rememoró sus experiencias como piloto de la Luftwaffe, asignado a la Armada Imperial Japonesa. Recordó la sensación constante de impotencia ante ataques fallidos y la frustración de ver cómo, pese a la meticulosa planificación y la precisión teórica de cada misión, los convoyes estadounidenses lograban evadir sistemáticamente sus bombas. Su relato, recogido en entrevistas de aquel año, coincidía con el de otros veteranos. La combinación de maniobras evasivas, camuflaje y señuelos, junto con la anticipación proporcionada por inteligencia y observadores, hacía que la guerra en el Pacífico fuera mucho más compleja de lo que habían experimentado en Europa. Las fallas sistemáticas en la efectividad de los bombardeos impactaron directamente la planificación alemana y japonesa de campañas aéreas. Cada misión requería más tiempo de preparación y más recursos, pero el resultado raramente justificaba el esfuerzo. Oficiales de alto rango comenzaron a reconsiderar la estrategia. Si la precisión individual de los pilotos no era suficiente, era necesario buscar alternativas o ajustar la coordinación con unidades navales japonesas. Los informes internos, tanto del Terze Fighter Command como de la 4ª Fuerza Aérea Japonesa, documentaban que de cada 100 bombas lanzadas sobre convoyes aliados, menos de 10 causaban daños apreciables y solo 1 o 2 resultaban críticas. Este patrón de fracaso sistemático obligó a los comandantes a replantear la relación entre inversión de recursos y resultados, revelando la importancia de la inteligencia, la planificación logística y la capacidad de adaptación a la defensa enemiga. La experiencia también evidenció cómo la combinación de tecnología, logística y tácticas estadounidenses transformó la naturaleza de la guerra en el Pacífico. Mientras los bombarderos alemanes se basaban en tablas de cálculo, altímetros y fusibles ajustados, los estadounidenses utilizaban una integración de información y recursos que incluía radares rudimentarios,
aeronaves de combate rápidas como el P-38 Lightning, artillería antiaérea y buques coordinados en maniobras evasivas. Cada ataque se enfrentaba a un sistema complejo diseñado para minimizar el impacto y maximizar la confusión. Incluso cuando los pilotos alemanes lograban acercarse a los objetivos, el efecto psicológico de un enemigo que parecía anticipar cada movimiento se traducía en ansiedad, dudas y desgaste mental. Los pilotos enfrentaron la cruda realidad de la guerra moderna. No bastaba con coraje ni con habilidad individual. La información, la producción industrial y la coordinación estratégica se convirtieron en factores determinantes para la efectividad. Bauer recordó cómo, en misiones nocturnas o en condiciones meteorológicas difíciles, la combinación de camuflaje, señuelos y maniobras de convoyes creaba una ilusión de invulnerabilidad, obligando a los pilotos a depender de conjeturas en lugar de cálculos precisos. Esta experiencia dejó una impresión duradera sobre la evolución de la guerra. El dominio no se lograba únicamente con la fuerza aérea o el entrenamiento, sino con un sistema que integrara tecnología, logística y anticipación del adversario. En conclusión, las consecuencias tácticas y psicológicas de la guerra en el Pacífico para los pilotos alemanes fueron profundas. La incapacidad de alcanzar sus objetivos cuestionó la validez de sus métodos tradicionales y subrayó la superioridad estratégica estadounidense. La combinación de observación, inteligencia, engaño y tecnología redefinió la naturaleza del conflicto, mostrando que la guerra moderna exigía mucho más que valentía. Requería información precisa, capacidad industrial y coordinación total entre unidades. Cada misión fallida dejó lecciones que, aunque dolorosas, contribuyeron a la comprensión histórica de la importancia de la adaptabilidad y la anticipación en el campo de batalla. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la reflexión histórica sobre las campañas aéreas en el Pacífico mostró claramente la incapacidad de los alemanes para comprender y adaptarse a la magnitud de la potencia industrial y tecnológica estadounidense. Los pilotos de la Luftwaffe que colaboraron con la Armada Imperial japonesa se encontraron con un enemigo capaz de integrar información, producción y táctica en un sistema casi impenetrable. Cada intento de bombardeo, cada maniobra planificada con precisión europea, se enfrentaba a buques que parecían anticipar cada movimiento, a señuelos flotantes y redes de camuflaje que confundían la percepción visual y hacían casi imposible el impacto. La superioridad no era simplemente un truco aislado, sino el resultado de décadas de inversión industrial, desarrollo tecnológico y coordinación estratégica. Comparando este escenario con otros casos de sabotaje, engaño y contramedidas en la Segunda Guerra Mundial, se observa un patrón. La guerra moderna ya no dependía únicamente de la valentía o la habilidad individual, sino de la capacidad de un país para producir recursos en masa, gestionar información y aplicar tácticas coordinadas. Desde las operaciones de engaño en Normandía hasta los sistemas de radar en Inglaterra, los aliados demostraron que la logística y la planificación podían ser armas tan decisivas como los aviones o los tanques. En el Pacífico, esta lección se amplificó. Los pilotos alemanes y japoneses, acostumbrados a escenarios europeos, se vieron sobrepasados por la rapidez, la adaptabilidad y la cantidad de recursos estadounidenses. Al regresar a Europa o a Japón, muchos pilotos llevaban consigo no solo heridas físicas, sino una comprensión amarga de la superioridad aliada. La moral estaba afectada, y la conciencia de que el truco americano no era un simple artificio, sino la manifestación de un poder industrial y estratégico sin precedentes, dejó una marca profunda. La guerra moderna requería anticipación, producción masiva y coordinación meticulosa. Quienes ignoraban estos factores, por hábiles que fueran en el aire, se encontraban inevitablemente en desventaja. En conclusión, la logística y la capacidad industrial se revelaron como armas decisivas en la guerra industrializada. La experiencia de los pilotos alemanes en el Pacífico anticipó un cambio permanente en la naturaleza de los conflictos.
La victoria no dependía solo del coraje, sino de la integración completa de tecnología, información y producción, un paradigma que definiría los conflictos futuros. A continuación, tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.